Bueno, Luis, Así- nada, antes que nada te quiero agradecer acá en la grabación de que te hayas copado. Bueno, como te estaba diciendo ahí fuera del podcast, soy un oyente empedernido, diría, el sonido de la furia. Así que nada, un honor que estés charlando acá conmigo. No, por favor, te agradezco a vos por invitarme, que eso ya es un montón, y por tus palabras, por supuesto, y por que te agradezco por contarme que te gusta el podcast, ¿viste? Porque a veces Y pasa que hay gente lo que lo comparto. escucha y ni sabes, ¿viste? Claro. No, bueno, me pasó algo re loco. Estuve en Mar del Tuyú la semana pasada y Sí, hay una sola librería de usados, ¿viste? Y yo no había leído a Chiver y había escuchado el podcast de ustedes. Y le digo al chabón, le digo, ¿tenés algo de Chiver? Sí, me dice, tengo esto. Los cuentos completos, 30 lucas, boludo. oh, re bien. 100 lucas vale en Mercado Libre. Claro, 30 lucas, re Y bien. le recomendé el podcast Bien. y se puso ahí, me dijo, no, lo voy a escuchar. La verdad que no hay podcast, como te decía, no hay podcast que hablen exclusivamente de literatura, así como lo hacen ustedes con Mati. Así que nada, estamos todos ahí, full Qué escucha. bueno. Qué bueno. Buen precio ese, buen precio ese. No, no, tremendo, tremendo. 30 lucas no lo podía creer cuando lo vi. Bueno, mirá, de boludeces, hoy anduve en la calle, tenía que hacer unos trámites y me venía Sí, preguntando por qué, a ver si lo encuentro por acá, por qué siempre tengo tantos libros en casa y a veces no sé de dónde los saqué y por qué los compré sí, y sí. nada. Y resulta que en la calle había una señora con un montón de libros tiraditos ahí en una alfombrita, ¿viste? En la vereda. Sí. Y por estar haciendo tiempo ahí mientras estaba hablando por teléfono, miro los libros, uy, me encontré a Jonathan Swift. No, mirá. Y tenía una modesta proposición y otros de los escritos patrióticos irlandeses. Yo Una lo tengo locura. pendiente, 3 lo lucas. tengo pendiente. Sí, no, no existe, ¿viste? Esos precios, así que sí, no puede ser, no puede ser. Claro. Pero bueno, aparecen esas joyitas, pero es lo copado, ¿viste? Cuando estás en la calle, como que te llegan esas cosas así, y decís, claro, era por Porque ahí. también uno está en esa, ¿viste? Vos tenés Claro, la sí, antena, la tenés ahí, ¿viste? sí, Estás sí, como atento a eso y mirá, che, algo que sí, se parece a un libro y ya lo estás mirando, ¿viste? sí, sí, totalmente. Pero qué bueno. Bueno, lo tengo pendiente a Swift. Escuché el de los viajes de Gulliver, lo tengo pendiente todavía. Ah, che, ¿sabes qué? Tuvo buena repercusión ese porque vos sabés que hace mucho que quería hacerlo Sí, y ahora que nos decidimos a que no sea necesario que los dos lo hayamos leído con Mati, sí, eh, decidimos, sí. bueno, ¿lo Es leíste que es vos? muy Hablalo difícil. vos. Claro, y Porque sí. si no, pobre, lo estoy obligando a lecturas que capaz que él no tiene ganas, ¿viste? O al revés. Mati es carveriano como pocos, ¿no? Sí, él es. Esa Él onda. va más por ahí, más por ahí. Sí, sí. Igual, cuando hicimos, creo que cuando hicimos Carver, sí, era que estábamos con Salvador, que era quien nos hacía las redes y otras cosas, y también se copó haciendo un poco de contenido, y él era mucho más carveriano. Claro. Y hay Claro, gente. siempre era, che, digo Carver, viste, me pongo de pie, decía él, viste. Claro. Siempre me pongo de pie. Siempre hay uno más carveriano, ¿viste? Siempre encontrás. Es terrible eso. Sí, sí, sí. Che, comentame un poco, como me hice un puntapié, ¿viste? Como para no, porque yo me pongo a hablar, ¿viste? Y me cuelgo. Claro. Eh, ¿Cuándo arrancó todo esto de ese bichito de la literatura? ¿Qué libro fue lo primero que recuerdes así que digas, esto me impactó, ahí arranqué a leer? Pues. ¿Cuándo empecé yo a leer en sí, Sí, en ese sentido? sí, Mirá, a mí me gusta, uno siempre tiene un mito de origen, ¿viste? sí, Creo que total. uno, si se pone a pensar en estas cosas que le gustan, de alguna manera uno encuentra algún punto que le quedó guardado, y más cuando es de una infancia muy primera, ¿no? En mi casa no había libros, o sea, mis viejos no eran de leer, no había biblioteca y mucho menos había revistas, lo sumo, digamos, de lectura, más que nada de revistas o alguna Biblia por ahí, como corresponde a toda familia Sí, cristiana, sí, ¿no? sí, Argentina, siempre hay una Biblia. sí, sí, Eh, total. pero no mucho más, ¿viste? No había, no veía a nadie leer yo, en realidad. Un poco es eso. Pero sí tengo el recuerdo de haber estado con el hijo de un primo mío,
mi primo grande, pero tenía un hijo y con él nos criamos, ¿no? Que era mi primo también para mí. Eh, y una vez a su papá, o sea, a su padre le robamos un libro que era para grandes, que ellos sí tenían algunos libros en la casa, y nos turnábamos ese libro como si fuera, ¿no? El tesoro, mirá, eso lo robamos, se lo sacamos sin permiso porque era un libro de terror. Ahí va. Era cuentos completos o cuentos extraordinarios, historias extraordinarias, creo que era, narraciones extraordinarias se llamaba, de Edgar Allan Poe. Ah, arrancaron ahí. Habremos tenido 8 años, Claro, al hueso. 9 años. Tengo la imagen de estar sobre una alfombrita que teníamos en mi habitación, tirado y boca abajo con el libro abierto, porque aparte era tapa dura, No. desde entonces era como un libro grandote, y estar leyendo algo de terror, algo prohibido, digamos, ¿no? Para un niño. Entonces tengo esa lectura, ¿no? Y sobre todo el entierro prematuro, que se llamaba en esa traducción, eh, de Edgar Allan Poe, que me quedó muy presente, que lo habíamos discutido mucho con mi primo siendo chicos en ese sentido. Para mí esa es mi lectura fundante, digamos, empecé ahí, ¿no? En ese momento me di cuenta que había algo que pasaba en, ese, en esa historia que yo no entendía muy bien, porque Sí. también es eso, ¿no? Creo Esas que la primeras lectura lecturas, cuando, sí, claro. Sí, la lectura cuando uno es niño es un poco, es más una sugestión que una comprensión, ¿no? sí, sí, total. Uno lo, más que nada se estimula, es más estimulante que, que intelectual, ¿no? Entendía muy pocas cosas porque usaba encima una traducción españolísima, imagínate, ¿no? Que tenía palabras extrañas y más que Poe encima escribe extraño, Sí, sí, ya sí. él es muy barroco para escribir y entonces muy rebuscado para escribir. Entonces imagino que esa lectura me dejó imágenes, cosas, estímulos, más que, más que certezas. Entonces entendía y me quedan imágenes, ¿no? El tipo que abre un cajón y el cajón sale la muerta, vestida de novia, con los brazos estirados, como si hubiera estado rascando el cajón y se murió ahí seca, ¿no? Una cosa espantosa y me queda eso en la cabeza. Creo que a partir de Poe, ese fue mi primer acercamiento a Poe y es como el fundante, como yo quiero esto me interesa, ¿viste? Este mundo me gusta, era así. Hermoso. Ahí picó. Sí, sí. Después tuve un segundo acercamiento, no sé, vos guiame o frename, No, no, por donde quieras. Después tuve un segundo acercamiento a Poe, ya en el profesorado de grande, ya a los 20 años, sí. 19, 20 años, 18 creo. Sí, sí, bueno, no importa, de esa edad. Y ya comprender a Poe como genio, ¿no? Comprender, tener un acercamiento más potente. Obviamente no fue el entierro prematuro y nada más, de ahí fue todos los cuentos que yo recuerdo de Poe, que he leído. Algunos no he leído y tal vez lo dejo así. No sé si es una lectura que yo estoy dispuesto a, o que tengo ganas de revivir o de sumarle más fichas, ¿no? Claro. Como sumarle más elementos a ese sintagma, ¿no? No sé si quiero sumarle más cosas a Poe. Con lo que tengo de Poe me parece que está bien, ¿no? Tal vez Sí, en algún sí, momento lea alguno que no me acuerde o que alguno que no haya leído. Tengo los cuentos completos. No sé si me claro. interesa ir a todos los demás. Creo que con eso está bien, Poe. Viste Siempre. que está eso de no volver, por ejemplo, a mí me pasa con libros que por ahí leí y yo no los vuelvo a leer, porque si en el momento me gustaron, no los vuelvo a leer. Porque, Ah, digo, como ese temor, viste, a la decepción. Es decir, no, a mí esto claro. me sirvió en su momento, por ejemplo, con Murakami me pasa, ¿viste? Yo no sé Ah, si mirá. quiero, no sé si quiero volver a leer a Murakami, ¿viste? Digo, me quedé con esa imagen. Está bueno eso de tener ahí guardado los libros, el libro de Poe. ¿Qué tenés la traducción de Cortázar ahora? No, y ahora tengo varias. Ah, hubo un Esa es una desafío. manía también. Yo suelo tener varias traducciones del mismo libro y Ahí va, varios libros de diferentes ediciones, el mismo libro. el mismo libro. Y bueno, Sí, porque bueno, porque yo no tengo esa. Bueno, te vas a reír, el que te mostré recién de Jonathan Swift ya lo tengo, claro. pero no Pero es tenía esa otra. edición, Claro. no Es tenía la edición de Cuenco de Plata. como el que pusieron ustedes en la charla de Bolaño en el podcast, ¿no? Dice, yo compro libros y los acaricio.
Exacto. Compre, a veces los ojeo. Claro, dice, uno empieza robando libros y después termina leyéndolos, dice. Sí, sí, claro. Totalmente. Es es un poco eso. Bueno, de Poe tengo una traducción clásica, vieja, creo que una que se parece a la que yo tenía, a esa que habíamos robado con mi primo. Hay un poco ahí, ¿no? También me gusta pensar que hay algo de eso, ahora vamos sobre lo robado, pero digo, creo que una de esas se lo presté a mi prima. Tengo la versión de los cuentos completos de Costa Picasso, que eso me parece la mejor, ya, esa me parece la definitiva. Sí, Después tengo uno que están ilustrados, que eso me lo regalaron con la traducción de Cortázar. ahí La va. traducción de Cortázar es linda porque es Cortázar escribiendo, Claro, sí, sí, total. porque Cortázar es lindo Sí, escribiendo. Es sí, mejor siempre leer la versión de Cortázar que la de Costa Picasso en el sentido estético, claro, porque Cortázar escribe más estéticamente lindo que Costa Picasso. Costa Picasso es mejor académicamente, claro. ¿entendés? Es Sí, mejor sí, en el trato, en lo sí. que hace con esa literatura y en las notas que tiene, te morís. Las notas Es al una pie de página, Costa Picasso. un párrafo y toda la otra mitad de la hoja es notas al pie, ¿entendés? Es Claro, una locura. sí, sí. Es como ir al gimnasio, leer la traducción de. Claro, y como hacer Claro, cierre. sí. Claro, claro, Sí, como que, viste, es demasiado. Pero, pero pensaba en esto, ¿no? Bueno, de eso tengo esas ediciones. Creo que por ejemplo, de Otra Vuelta de Tuerca tengo 3, 4 traducciones también. También por los estudios que vienen en esas traducciones. Voy jugando con eso. Entonces tengo claro, varios libros repetidos. Este no sé si irá a la biblioteca El Sonido de la Furia. Me parece que lo voy a usar para eso, a este. ahí va. Porque me gusta, porque es un buen libro. Yo tengo una de propia edición, o daré mi edición y dejaré esta. Vamos a ver qué hago. Porque algunos libros repetidos ahora juego con la biblioteca, ¿viste? El Sonido de la Furia con la suscripción. Así Sí, que en ese sentido sí. eso te iba a preguntar. Ahora más adelante te iba a preguntar para que tires el chivo, porque yo me tengo que suscribir, no Ah, estoy suscrito todavía, así que bueno, bueno. me tengo que suscribir. Y no, y aparte es, la verdad que, bueno, ahora que lo nombraste, es un precio, son 2 panchitos en la estación de González Catán Es por un una libro ridiculez. todos los meses, ¿viste? Por un libro todos los meses. Entonces, la verdad que es buenísimo el acceso al libro y que los ayuda a ustedes con el podcast también. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero te decía, te estaba comentando, me gusta también pensar en esto, cuando me dijiste esto de cuándo fue mi primera lectura y cuándo Sí. me di cuenta que era eso, lo que quería. Me gusta pensarlo también desde el acto, ¿no? Desde el acto de robar. Muy, muy Roberto Art se me vino ahí Muy como. arteano, sí. Sí, 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 me vino a la Sí, sí. cabeza el juguete rabioso al instante. Viste, dije, la lectura como robo, ¿no? La Sí, lectura como robo de algo que no me sí, pertenece, o sí, de algo que no pertenecía a la clase de la clase social en la que sí, sí, pertenecía, más en ese tiempo. em, y pensar eso, ¿no? Como ese lugar que no era mío o que no estaba pensado para mí, ni siquiera contextualmente, porque mi familia tampoco era así. Pensarlo como, digo, bueno, y a la vez fui a apoderarme de eso, ¿no? sí, Fui a apoderarme de eso, hacer algo que, mira, justamente pensando en que los libros que había eran la Biblia, algo que eh, sí, pecaminosamente no está bien, ¿no? Tomar sin pedir, eh, también hay una actitud ahí que supongo que me habrá quedado también de eso, ¿no? El ir hacia lo que quiero, hacia la cultura, hacia los libros, hacia eso, que prejuiciosamente no está destinado para mí, ¿viste? Entonces hay un origen ahí, creo yo. Hay una actitud de origen ahí, en eso. Pero bueno, nada, eso pensaba. sí, aparte está como esa, bueno, eh, por lo que escuché en el podcast, vos sos criado también igual como yo en el conurbano. Yo soy de zona oeste, vos en zona Mira, norte, ¿de dónde pero sos? yo me crié en González Catán, pero ahora vivo acá en Villa Luz Uriaga. Villa Luz Uriaga, más cerca De San del Justo. centro. Sí, San Justo, Ramos. Ah, está bien, sí, sí, San Justo, ok. Está cerca del Paruicien. Claro, estoy a unas 30 cuadras, ponele. Mirá, Sí, viste que en el Paruicien es donde todas las pocas cosas que yo sé de la vida se las sé por la literatura. sí. Viste que en el Paruicien suceden los hechos de Kriptonita, Kriptonita, sí, sí, de sí, sí, Loyola. sí, sí. Librazo. Vos sabés que yo llevé en un viaje de Di, llevé al primo de él, que es profe de historia, al primo de Leo. Mirá, Sí, sí.
Ah, qué capo. Un capo, Leo. Cuando va a dar las charlas de presentación del libro, se pone la casaca del Brom. O la de. Sí, Ese es sí. tremendo, un capo. Un capo total. Sí, sí, siempre anda con con la Sí, camiseta o si del no con la del Brown. Napoli, la del Napoli con el Diego, con el número del Diego. O usa una de Paraguay, que no me acuerdo de cuál, de equipo de Paraguay. No, una de Paraguay, sí, no me acuerdo Sí, de qué sí, ya equipo sé de cuál me Paraguay, decís. que es la familia. Sí, 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 no, sí, grande, grande total. sí, total. Sí, sí, así que nada, y eso, viste, como al venir del conurbano, como que no está, no solamente que no está ese acceso a la lectura, sino que el entorno, a mí me pasó de chico, de hecho, de ir a una sociedad de fomento y los pibes que jugaban al fútbol decían, ¿qué haces leyendo? Si nadie lee, viste, como, viste, está esa cosa de, no, bueno, vamos a jugar a la pelota, ¿qué haces leyendo? ¿Viste? Claro, sí, sí, sí. Sí, uno siempre, en ese sentido, se siente o se sintió, creo, siempre como un bicho raro, ¿no? Sí, sí, Un total. bicho raro. A mí me llevaba un poco eso. También, ponele, por suerte tuve amigos que, por eso son amigos también, ¿no? Que bancaban esa y que en algún momento me acompañaban o no, Ah, o, o lo tomaban incluso para mí de una manera incómoda, pero con admiración en ese sentido, ¿viste? claro, Y, claro. y yo que soy muy, muy pudoroso en ese sentido, no digo vergonzoso, pero soy más pudoroso, ¿viste? No me gusta, cuando no conozco soy muy silencioso, cuando no, ¿viste? Uno se mueve con precaución. Sí, ni hablar. Y, y andar por cualquier lado, por acá, no sabe que anda en lugares que no siempre son los más recomendables para una No, sí, juventud. sí, sí, Y, y andar, entonces, en esos lugares yo trato de no, viste, hay cosas claro. que uno no tiene que decir tanto, viste, uno tiene que llamar Sí. la atención por No, raro. no. Ni hablar porque se complica. Claro. Aparecen los. Me jode porque se me nota al hablar, yo no me doy cuenta. Claro, claro. Pero uno Sí, habla y te dicen, este sí, habla distinto. claro, sí. Y se da Ya no, cuenta. no estás tomando una birra con los pibes acá, ¿no? Claro, no, o lo está haciendo y sin Claro, embargo no habla igual. Ese es claro, el claro. problema, ¿viste? Bueno, pero Estás en un ahí lugar donde no está. va, ¿viste? Sí. Y te escuchan hablar y vos decís, "Che", y te miran y te como, ¿y este qué onda? ¿Viste? Yo, yo una vez le regalé un tranza del barrio, le regalé el libro Si me querés, quereme tranza de Cristian Alarcón. ¿No? Excelente, Y boludo. eso fue me marcó, totalmente me marcó, boludo. Y no lo vi más, no, Maravilloso, no lo vi más, no sé si lo leyó, pero llegó, ¿viste? Yo sé que entró la bala ahí. maravilloso. Qué bien. Bueno, yo tenía un amigo acá, que también, y se me acercaban, claro, me pasaba, iba a un lugar donde algunos me conocían, otros no. Y los que me conocían decían, che, no, pero este no sabés, este escribe, este hace tal. Claro, ¿Viste? Y yo callate, boludo. claro, sí, 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 no le. Y como lo decían bien, termina estando bueno. Y entonces se me acercaban a hablar de cosas. ¿Viste? Y los pibes tienen mucho interés. Todos los pibes tenían mucho interés. No es que. Lo que pasa es que a veces es como que no se sabe canalizar eso. Y hablando con un muchacho amigo también del barrio, y estábamos en cualquiera igual, pero. Y él me decía que a él le gustaba Pizarnik. Mira, Que había algo que le gustaba de Pizarnik, que había leído algo de Pizarnik y le había encantado. Y yo, sí, pero más bien, digo, eso habla de que tenés un muy buen gusto, le digo, ¿cómo no te va a gustar Pizarnik? es por ahí. Y, y charlando en esas cosas, le regalé en ese momento no había edición, entonces solamente se imprimía por internet, Marc la sucia rata de José Barra. Es barro, tremendo. Tremendo. Brutalidad. ¿Entendés? Y el flaco contentísimo, no, no, llévatelo, llévatelo, yo lo consigo, le digo, llévatelo. Y se fue contento llevándose de casa Tremendo. el impreso, ¿no? De Marc la sucia rata, que es un golazo, golazo. Sí, y pasa eso, ¿viste? A veces creo que hay, volviendo a la idea del robo, Sí, ¿no? Es casi como un discurso alrededor de todo, ¿no? Como un discurso común, como una idea común, que, que esas cosas no son para acá, ¿viste? Para estos lugares. Y, y buscando en eso, hay una película que yo te voy a recomendar cuando puedas, todavía no está accesible en YouTube, pero sí hay estrenos por ahí, que la sí. dirigió César González, junto Ah, con Rodrigo Lugones, la nueva, ¿no? hicieron Esta, la de Merlo. la nueva.
Rancho Merlo Blues. Rancho Merlo Blues. Rancho Merlo Blues, yo la fui a ver en uno de los estrenos que hicieron en la Casa de la Provincia. Sí, eh, y habla un poco de eso, de una banda de rock que quiere hacer sí, un rock encima rock raro, una cosa muy experimental, en un barrio totalmente claro, decadente, como los nuestros, ¿viste? Un barrio que tiene una tosquera al lado, claro, ¿entendés? Ese sí, tipo sí, de barrio que uno conoce, de una belleza, y tiene una escena que me hizo acordar esto que decías vos. Está el flaco en una esquina, ¿viste esas esquinas con puerta en la esquina? Con una casa con puerta en la esquina, ¿no? sí, sí, Abajo total. cae la calle y estaba inundado esa parte. Y él sentado leyendo un libro de filosofía de no me acuerdo qué carajo, ¿viste? Y vienen uno y le empiezan a hablar, pero ¿qué haces? Que no sé qué. Y se ponen a hablar y a discutir si daba para leer o no eso. Yo decía, Tremendo. eso, eso es lo que nos pasaba. Sí, sí, Eso es lo que nos pasaba. Y me parece que la película refleja mucho eso, ¿no? Cómo el arte y la cultura se trabaja y es necesaria para los barrios, ¿no? Y cómo eso a veces, los impedimentos que tenés para llegar a eso, ¿no? La película en eso es bellísima, tiene unas cosas muy bien armadas, es rara como todo lo que filma César, porque siempre, viste, que él es medio vanguardista en eso. y yo vi las Eh, primeras, bueno, a mí me llegó cuando sacó el primer libro de poesía, La venganza del Cordero Atado, lo leí sí, ahí, ni bien había salido, lo leí, y no, me rompió la cabeza. Y aparte era acá del oeste, viste, como que es como Joshua, viste, que tenés ese sentido de... no lo tengo ahí yo, mirá, sin ir muy Sí, lejos. sí, 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 tremendo, ese es tremendo, tremendo, Todas las obras acabadas. sí, tremendo. Y hace poco leí los dos, El Niño Resentido y Rengo Yeta, y también me parecieron de un Es tremendo, calibre tremendo, espectacular. Sí, sí. tremendo. Yo Estoy, estoy con Rengo Z ahora, sí. estoy esperando la próxima parte, yo sé que va a salir, ¿eh? Estoy esperando. Sí, sí, apuro. Bravísimo. Bueno, y entonces ellos agarran eso, ¿viste? Hacen en Rancho Merlo Blues, fue lo último que yo vi tan representativo de esto que estamos hablando, ¿viste? De cómo hay un interés sobre el arte, porque es lógico, porque somos seres humanos. Si super no nos gusta el arte, porque es lo que nos hace ser seres humanos, Sí. ¿viste? Y el Y bueno, relato, está el relato, a mí me pasa, me cruzo con gente, ahora ya no estoy yendo tanto para el barrio, pero cuando me ponía a hablar con los pibes, te cuentan unas cosas que decís, esto es un cuentazo, boludo. Y el tipo no lo sabe, ¿entendés? Y la forma de relatar, ese boca a boca, pero es como, creo que es la nueva literatura, entre comillas, cuando empezaron a salir escritores así, escritoras del conurbano, que es la literatura de la experiencia. Eh, también, sí, sí. Walter Lescano, Dolores Reyes, César, Camila Walter es otro, Walter Sosa. es otro. Sí, Walter es otro capo. Siempre que lo veo le pego un abrazo. no, Gracias, tremendo, sí, hermano. sí, tremendo, este, tremendo. Sí. El primero que me llegó de él era un librito así chiquito que sacó Nuru Gonza y también Suena el afilador de cuchillos, me acuerdo. Uy, Tremendo, qué lindo título, qué lindo sí, título. sí. Mirá, no, ese no tiene. Bueno, pasa que publicó tantas cosas, ¿viste? Que. Y esos eran de tiradas cortas, ¿viste? Pero era Ujú. una cosita así chiquita. La plaquetita que le dicen, sí. Sí, tremendo, tremendo. Bien, sí, sí, sí. Así que sí, hay algo que una vez, no sé si escuchaste alguna vez que en una entrevista con Leo Yola, charlábamos estas cosas un poco también, y decíamos que nada de todo esto, que también hay que ser conscientes de que nada de todo esto podría ser posible, de estos escritores, de esto que estamos hablando, de estas experiencias, si no hubiera habido educación gratuita y pública, Sí, ¿no? sí. Porque eso te permite, a veces viste que se bardea demasiado, que está bien, bueno, hay cosas que tendrían que funcionar mejor, yo no digo que no, Sí, pero hay que construir para arriba, no para abajo. pero claro, pero hay que Sí, darse cuenta que esto, sí, esto generó algo, hace sí, algo, que haya gente como Walter Lescano, como Leo Yola, como vos, como yo, que podemos pensar y que nos ha enriquecido la vida, meternos en algo, en alguna de las artes, tiene que ver porque la conocimos en la primaria, porque sí, y sí. tuvimos el primeros accesos ahí, porque de otra manera no lo hubiéramos tenido. Entonces hay que valorar ese tipo de cosas, porque mejora a la gente, y si mejora a la gente, mejora la sociedad. Y bueno, Sí, sí, son cuentas largas. sí, sí, ni hablar.
Lo que pasa que, bueno, viste, hoy en día socialmente estamos hechos una licuadora, viste, y todo eso se da a menos, como que no es importante, viste. Y sí, sí, porque un pibe o una piba que leyeron un libro y pueden transmitir lo que les está pasando, vos le estás dando una mano enorme, no, Pero no, por supuesto. Bueno, pero lo mismo con César, viste que hablábamos de sí, él, sí, que la educación sea pública y gratuita, es sí, importante que también lo sea en las cárceles, sí. digamos. Y Eso pero también en la ayuda a época, salir sí. gente. Pero él lo dice igual, ¿eh? Él dice que él no, Claro, no claro. hubiese sido conocido y no hubiese salido de ahí si no hubiese sido por las políticas del kirchnerismo en ese momento. Así, al pie del Sí, cañón. sí, sí, directo, Lo dijo, directo, sí, sí, lo dijo piña. No. textual, sí. Y bueno, pero no se puede tapar el sol con el dedo tampoco, ¿no? Entonces, Pero tal cual, aparte por una cuestión de que hay a veces como una cultura del bien pensante clase mediero, ¿viste? claro, Que no, sí, esto no hay que decirlo porque sí, no, sí, bueno, pará. claro. ¿Por qué tengo que esconder lo que, no? Lo Sí. que soy, lo que creo, y además en lo que es, porque por otro lado es. Como decía ¿Viste? Esbarra, ¿no? Si es pija, ahí va pija, no va otra cosa. Claro, Es así. es esa Te palabra, digo, viejo. te digo, sacó el fierro, no sacó un caramelo del bolsillo, claro. Claro, Sí, una Glock. No, 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 claro, sacó el fierro. sacó el fierro. Y sí, claro. Exactamente. Sí, 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 viste, no, me parece bárbaro eso también. Bueno, que también un poco desbanca y ¿cómo es? Lo que yo veía antes, en el principio de los 2000 también, esto del turista, ¿no? De los barrios. El escritor que se baja, va a los barrios y mira la pobreza como quien mira National Geographic, ¿viste? Sí, sí, un safari La mirada a la villa. arqueológica, ¿viste? Que Sí, hacen del piral. Son pobres, mira lo que hacen. ¿Viste? claro. Como decía, oh, mira, también saben reírse. Dice, Claro, sí, 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 totalmente. ¿se bañan? ¿Acaso se bañan? Y bueno, ¿no te acordás que o no me acuerdo quién fue, cuando perdieron acá en la provincia, dijo a la matanza le gusta cagar en un balde? Ah, exacto, Sí, exacto. Es esa misma mirada. Es esa misma sí, mirada. ¿Viste? to- Y, y al llegar y al tener esa pregnancia y esa potencia, los chicos que ya vivían de esos lados y pueden hablar de cosas también, y pueden escribir, y que deciden hacerlo, y se les da pelota, chicos y chicas, ¿no? Porque también muchas escritoras han sido muy potentes en ese sentido. Selva Almada, sin ir muy lejos. Selva sí, Almada, ¿sabes qué? Incluso es más de campo ella todavía. sí, sí. Tiene una visión entretenida muy de campo, de La una tengo clase muy baja pendiente, también. la tengo pendiente en lectura Selva, todavía no la leí. Es muy buena, en serio. Y sin embargo, ponele, ¿ves? Pero no son escritores que ni siquiera estén buscando, tal vez, eh, retratar ni ser, ni buscar la representación de eso. Ponele, Oyola, él representa lo que a él le parece bien de los mundos que a él le gustan. Sí, sí, sí. ¿Viste? Vos decís, ah, bueno, un escritor de La Matanza, ¿qué va a poner cumbia? No, es Sí. otra música la que hay en la No, y le copa, literatura. es rockero, Leo. Es Le copa, rockero, es rockero, es sí, rockero, es sí. popero a pleno. Popero, sí. Sí, Le y lo que encanta todo pasa, eso, y ¿viste? también aparte es una mezcla, él tuvo de maestro a la Iseca, Claro, es bueno. otro, ¿viste? Loco, 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 Mamó, loco. sí, sí, el cine, todo lo que le gustaba a Lai, a él le entró como una flecha también, y todo eso se ve en la Se obra. nota. Eh, Sí, 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 sí. Eso pasa. Lo que sucede bueno, volviendo un poco a esto de las primeras lecturas también, es que, lo bueno que tiene la literatura cuando vas metiéndote así, es que también al no tener guías, te metes en sí, cualquier lado, ¿no? sí, Y es una aventura, es un tema, sí, porque no es lo mismo en aquellos años, los años 80, crecer en los 80, que crecer ahora. Digo, claro, porque donde vos ahora googleás y tenés un montón. sí, Lo que pasa que la búsqueda tan sencilla te hace quedarte en ciertos lugares que, que se manejan en la comodidad, ¿no? El algoritmo es demasiado perfecto. sí, O sea, me acuerdo yo cuando me puse a escuchar por primera vez los listados que me ofrecía Spotify, ¿no? Y
Yo no podía creer que la peguen todas, que todas las cosas que me pasaban me gustan. Ajá. ¿Qué es lo Y que sí, pasaba? No había nada que me ofreciera distinto. claro. Y Sí. ahí era el problema. Porque digo, está bien, todo esto me gusta, pero no me saca de donde estoy. Porque ¿Viste? pierde el contacto humano ahí. Eso es lo que te daba El eso. azar Sí, pierde, ¿no? sí, Pierde el azar, pierde la experimentación, el sí, displacer pierde. Y hay sí, un poco, es que a veces hay que tener un poco de displacer también. sí, Digo, no estás sí. así nomás. El otro día en uno de los vivos, estaba en el Cebado por Libre, estuvimos hablando de Dalmiro Sáenz. No sé por qué salió el tema de Dalmiro Sáenz. Y fue una lectura que a mí me apareció también con este mismo primo, habíamos encontrado un libro que se llamaba Cuentos para niños pornográficos, Mm, una cosa preciosa, un delirio, graciosísimo. Y empecé a seguir a Dalmiro Sáenz por diferentes cosas, en una librería que había en Ballester, una librería de viejo, de usado, y empecé a conseguir libros de Dalmiro Sáenz. ¿Por qué leí Dalmiro Sáenz? No tenía nada que ver, bueno, no sé, pero está sí, ahí. llegó, llegó. Está ahí, ya está, lo leí y leí lo que leí un montón aparte. Hay ¿No? un escritor también que, ahora que me dijiste ese título, Wilfredo, no sé cuánto el apellido, tiene un libro que se llama Técnicas de masturbación entre Batman y Robin, también así como medio, Ah, medio bizarro. Creo que es colombiano, también me llegó por un conocido, ¿viste? En PDF me lo pasó, me acuerdo, y era como un Bukowski el Caribe, ¿viste? Era tremendo. claro. Esas lecturas así que te llegan así, pero es eso, al tener todo tan servido, es como que te llega a lo mainstream. Es un poco Claro, así. y además porque te empieza a recomendar las cosas a las que estás acostumbrado. Sí. No, Se va un poco en cosas caóticas y a la vez cosas que ibas buscando. Yo creo que primero, en vez de seguir buscando Poe, ponele, seguí buscando terror. claro. ¿Sabes? Y llego a Horacio Quiroga, ponele. ¿No? De Horacio Quiroga paso a algo más argentino. Y en ti empiezo, viste, empezás a salirte. Y también pasa esto que te decía, incluso leer cosas que hoy tengo recuerdo de que lo leí, pero por situaciones, pero que yo sé que fue un espanto lo que leí, era Claro. una bosta, qué sé yo. Me acuerdo de Juan Salvador Gaviota, ¿entendés? Juan Salvador Gaviota, horrible, horrible, una cosa edulcorada, ¿viste? Pero yo lo leí sentado arriba de una bolsa de cemento, Claro. porque estábamos en la obra con mi viejo y yo lo tenía y me había llegado ese libro, no sé de dónde salió, y yo lo tenía y lo leí. Nada, ¿entendés? Leer cosas incluso que no terminan de gustarte, que no terminan de llamarte la atención, ¿viste? Que vos decís, bueno, por acá no, entonces. Claro. Entonces fui para otro lado y vas buscando, ¿viste? Y vas encontrando, incluso tratando de informarte, ¿no? Con poca guía. Entonces tenés una lectura medio caótica. Después, llegando ya a los últimos años del secundario, sí, ¿viste? Uno ya te empiezan a guiar un poco mejor, ¿viste? Qué sé yo, ahí llegué a ponerle ahí, una de las lecturas que siempre rescato de esa época de cuarto, quinto año del secundario fueron eh, como es Frankenstein de Mary Shelley, Claro, sí. ¿no? Una cosa que me volvió loco. Incluso hoy yo sé que es algo maravilloso. Y después de ahí buscar otros, ¿no? Digo, bueno, leí Frankenstein, voy a Drácula. ¿Entendés? Parece que estoy nombrando todo de terror, pero no he leído otras cosas también. No, bueno, pero igual también iba a hablar de Baviano, que no lo leí todavía, lo tengo pendiente. Vos tenés Ah, mira, sí. esa semillita ahí de terror y te gusta y te movés, es tu salsa, te movés en ese. Sí, vos sabés que a ver, marketingeramente yo tengo que decir que sí. Claro. Pero la verdad es Cerraste con el que terror, cerraste con. no, claro, viste, digo, no, sí, el género, terror, o tengo que decir policial, viste, porque para que se edite todo y vaya todo por ese lado, pero Claro, lo que sucede también es que en realidad a mí me gusta mucho como los géneros son herramientas para mí, claro, ¿ves? Yo no me voy a calificar un escritor de terror, me gusta lo fantástico, claro. pero porque me parece que lo fantástico es una manera mucho más estimulante de crear metáforas para hablar de otra cosa, ¿no? Un Sí, poco sí, por ahí. de despegar, te facilita el despegue, entrar ahí. Sí, además porque es mejor la metáfora Sí, que la literalidad. Digo, yo muy pocas cosas hago realistas en el sentido lato de lo realista, ¿viste? De ir a lo cotidiano,
siempre tiene que pasar algo extraño ahí. Para mí siempre tiene que pasar algo extraño, porque, y ahí empiezan las diferencias con esto que te decía. Yo puedo hablarte del barrio, ponerle de otro libro, Un barrio silencioso, los personajes de la historia central, digamos, que después enganchan en los otros cuentos, en un momento van a buscar merca, ¿entendés? Pero van a buscar merca como quien va al supermercado, ¿entendés? Como quien agarra algo que es cotidiano para hacer. No ese es el centro de atención. Es lo que pasa después ahí, lo que sucede, lo fantástico que sucede ahí. Las cosas que suceden alrededor de eso es lo importante. Y el tema no es ese, ¿no? Digamos, todo lo que es todo lo que son las drogas, el alcohol, ¿cómo es la violencia, todo lo que se le atribuye a las clases populares, ¿no? Son cosas que suceden en mis historias, pero suceden como sucede cualquier otra cosa, ¿no? Como quien hace en Palermo, hace una fiesta en su casa, en el departamento que le regaló el padre, ¿no? Y que para estrenarlo hace una fiesta. Bueno, está bien. Como quien hace un flat white, ¿no? Claro. Claro, claro. No, Algunos toman una birra en la esquina, otros se toman comen ¿cómo es? Un canela roll en Starbucks. No son las mismas sartenes que se usan para el huevo del tostado que el sartenazo. Está Bueno, bien. había un español que vi en estos videos que suelen aparecer en las redes que decía, si vos tenés que para sacar una olla, tenés que sacar otras cosas, es que sos pobre. Claro. Total, apoyás arriba de la ropa, la asadera. Y sí, Aparte tenés que empezar a sacar olla tras olla, tras olla, tras cosas. sí. Bueno, un poco va por ahí, ¿no? Me parece que mi interés siempre es contar otra cosa. ¿Ves por qué? Porque también, esto es un poco yo lo identifico, ponerle en las críticas de otros autores, en la pelea de otros autores, me parecen interesantes, en donde, ponele, Emma la cautiva, tiene de Aira, tiene una escena, unas escenas paródicas, en donde ¿cómo es? Los indios discuten Schopenhauer. ¿No? Se ponen a discutir Schopenhauer. Muy divertido, está buenísimo lo que hace Aira, está bárbaro. Pero esa es una crítica que él le hace a Ricardo Piglia porque sus personajes están en los bares, borrachos, delincuentes, y hablan de filosofía. Y yo decía, sos un hijo de puta. ¿Vos qué te crees? ¿Que en los bares nosotros no hablábamos de eso? ¿Qué te crees? ¿Que el viejo que te atendía y te daba grapa cuando vos hacías intermedio entre ir en la casa de un amigo a otro a las 3 de la mañana, el tipo no te hablaba de filosofía, no te hablaba de la guerra, no te hablaba de cosas potentes? ¿Qué pensás? ¿Que los pobres de qué hablamos? ¿De comida nomás? ¿Qué onda? Es una crítica mala leche, o por lo menos desinformada, y hay un prejuicio ahí. Me parece interesantísimo que estemos discutiendo eso. ¿Qué hace un personaje o no? Me parece que genial. Un poco lo decía Forn, eso de que cada libro tiene su contralibro, ¿viste? Y está buenísimo. Bueno, Sí. claro, claro. Y que esas discusiones, o sea, por eso me pasa que a mí me interesa que mi lectura no esté atada a mi clase, sino que esté atravesada por eso y que Sí. tenga la forma que tiene que tener, que haya un interés ahí. No sé, ponele, a mí me interesa hoy por hoy en cuanto a escritura, te digo, no sé, escribir muchas cosas que tienen que ver con el tiempo, con la astronomía, con la ciencia, con la idea de la filosofía astronómica, con toda la idea del universo, todo eso me vuelve loco. ¿Estás ¿Entendés? laburando algo de eso? ¿Cómo? ¿Estás laburando algo de eso? Como... Sí, tengo algún par de cuentos que van por ahí, Ahí va. viste, algunas cosas por publicarse todavía están jugando con la idea del espacio-tiempo, Sí. ¿no? Incluso en Baviano, más allá de todo, más allá de que parezca que no, que tenga... Baviano es en dos tiempos, es en el pasado y en el presente, y cómo esos tiempos en algún momento se cruzan. O sea, pasado, digamos, como la antigüedad, desde el barroco, desde el siglo XVII, Sí. llega hasta el siglo XXI, y nosotros lo vamos viendo en la novela, digamos, intercalados, uno del pasado, uno del presente, uno del pasado, uno del presente, hasta que vamos llegando al presente,
¿no? Ah, Obviamente, en la del pasado digamos, hay más elipsis, ¿no? Para pasar los siglos. claro. Pero sin embargo, también en algún momento hay una ruptura en donde, por alguna razón, en ese presente del pasado, del siglo XVI, XVII, toca el siglo XXI. Hay un cruce ahí. Dijiste el cruce, Hay una claro. ruptura, ¿no? Hay una ruptura, hay una circularidad en ese tiempo. Y se ve que hace un montón que vengo con ese tipo de ideas. Entonces, Te pegó un poco también haber leído Big Rip, ¿no? De Romero, ¿no? eso fue después, sí. Igual Big Eh, Rip lo leí bastante después. pero Babián es más antiguo todavía. te Pero sí, llevó. Big Rip, oh, No, lo no que lo es Big leí, Rip. no lo leí Oh, todavía, pero lo tengo. Ahora estoy con Carver y leí a Fante, ¿viste? Hace una semana me leí el manual. oh, Fante. El antes de Bukowski, digamos. Sí, sí, no, me rompió la cabeza, me rompió la cabeza. Te lo súper Está recomiendo. muy bien, está muy bien, está muy bien. Y volví a leer un poco de poesía también. Estoy leyendo a Leónida Lamborghini, ¿viste? El solicitante Ah, descolocado. Lamborghini, yo me debo leer a Lamborghini, qué bueno. No, el solicitante, te lo súper recomiendo, ¿no? Ok, el solicitante, Descolocado. el solicitante descolocado, ok. Ok, yo voy Aparte, anotándolo. bien, un peronismo de base, ¿viste? Ahí, Hermoso. eso es necesario leerlo cada tanto. Si no nos olvidamos. No, tal cual, qué bien. Bueno, bien, bien. Yo estuve, ahora mira, te voy a contar una novedad, nada, a quién le importa, ¿no? Pero digo, una novedad de decisiones mías de lectura, ¿a quién le A importa? ¿Quién estaba nosotros, a nosotros esperando no eso? importa, ¿Viste claro. cuando decís, algo que nadie sabe? ¿Quién te preguntó? Está bien. No, Para, porque yo venía avisando todo el tiempo que iba a leer, en el verano iba a leer Los Soria. lo Lo vi hoy. tengo ahí en Los Soria. Sí, sí, Bueno, resulta que como me voy a trabajar a Mar del Plata la semana que viene, cuando salga esto, imagino que estaría allá. sí, sí. Es un poco incómodo llevarlo Soria allá en la playa, corre el riesgo de romperlo, No, es muy imposible. grande. Se te despega el lomo, boludo. A mí me pasó, ¿eh? Se te ¿Ah, despega. sí? Sí, ¡Ay, sí. mirá! Yo lo Qué leí bueno que en el auto. Yo tengo la edición de Barrett, pero la eso nueva. sí, la nueva, pero eso la Sí. digo igual. O sea, Sí, 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 claro. compre ladrillo. Y se te despega, es una pena porque es un libro tan Ah, lindo, ¿viste? Que se te rompa, te duele y ahí. partirlo en tres partes. Sí, Partirlo en tres partes. sí. La tendría que haber Tenés que hecho. Tiene que salir una hacerlo versión tres así, ¿no? ediciones. Sí, 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 Vas a pero tener que hacerlo en tres partes. Bueno, y por eso mismo me decidí por ir eh, con los diarios de Emilio Renzi. qué lindo, qué lindo. Hace tiempo había conseguido los tres, ya había empezado a leer el primero, no lo había terminado, dije, bueno, y nada, siempre por alguna razón Piglia vuelve a mí, ¿viste? Sí, Eso también es un tema. Bueno, Piglia es una lectura tardía, digamos, en mí, de juventud, pero tardía, no, no es de adolescencia, pero muy, muy fundante. Marcó mucho, ¿viste? Digo, hay algo con Piglia hay algo que tengo con Piglia que voy a resolver. No sé qué. Tengo que resolver algo con Piglia, pobre, ¿viste? ¿Qué carajo sabe ya? Pero- pero no, muy bueno los diarios. Yo leí los dos y me quedó pendiente el tercero. Salí los Ah, mirá. pero sí, muy bueno, muy bueno. Aparte, es casi que lo agarrás por cualquier lado, una frase, y agarrás un párrafo, y Sí. una genialidad en todos lados tiene. Y aparte cómo tira, viste, cuando empieza a recomendar cosas o que empieza a revolver librerías de viejo y se encuentra cosas ahí, joyitas, eso Claro, es para leerlo con un cuaderno al lado, ¿viste? tal cual, tal cual. Y ahí hay una especie el trabajo que él hace de la metaficción sobre sí mismo, ¿no? Sí, De ser él y no ser él a la vez, ¿no? De ser, ¿no? Ricardo Piglia que escribe a Emilio Renzi y Emilio Renzi que también lo escribe a Piglia. sí. Vamos, es como Sí, no, un doble juego ahí. ¿quién escribe a quién, no? ¿Quién escribe a quién? Sí, Escuché en un programa un programa viejo ahí en YouTube que hacía Silvia Hoppenheim, que era Nacidos por Escrito, que se dedica a personajes literarios, personajes de la literatura, personajes literarios. Y hablaban en uno de Emilio Renzi y concluyen casi en una baldosa, porque es un programa muy cortito que salía en la televisión pública. Mirá, la época de la televisión pública tiraba cada contenido, sí. hermano, Tremendo, tremendo, sí. cada contenido. Y decía que
Piglia, o sea que Emilio Renzi es escritor para poder dejar a Ricardo Piglia ser lector. Boludo, es buenísimo. Sí, sí, Es buenísimo. sí. Claro. Él le atribuye todas las cosas, vanidades y cosas del escritor a Emilio Renzi para que Piglia pueda seguir siendo un lector, para que él pueda seguir leyendo. Y, Tremendo. boludo, Sí. es muy bueno. Es muy bueno. Es que lo más probable es que leía un 80% y escribía un 20%. Y claro, Bueno, claro. eso lo dice Aira. Yo a Aira no, hay cosas que no me gustan tanto de Aira, Sí, pero lo dice, yo me sos hice de los escritor, míos. claro, yo me hice escritor para poder seguir siendo lector, dice, me inventé una carrera para poder seguir leyéndolo, dice. Es espectacular cuando dice eso. Está muy bien, está Que muy nadie me bien. moleste y poder seguir leyendo. Claro, está muy bien, porque tener la obligación de leer, claro. Claro, Está muy bien. sí, Bueno, es que hay algo de eso, ¿no? Y te digo, ahora que volví a agarrar esto, los diarios de Piglia, claro, me di cuenta y digo, bueno, esto va a ser una fiesta, porque empezás a leer y ya sabes que esto está bueno. ¿Viste? sí, Cuando vos volvés a agarrar un libro o agarrás uno y decís, ah, listo, ya sí, sí, entré, ajá. ¿viste? Voy por acá. Pocas cosas, me pasó con otro que me volvió loco hace poco también, es Ted Chiang. Ah, no lo El, conozco. Ted Chiang es un argentino, digo, es un norteamericano, Sí. chino, que escribió La historia de tu vida, se llama el cuento, que Mm, es que de ahí salió la película Arrival, no sé si la viste, no, no la vi. de Aronofsky, Mirá, no, no la vi. la de unos extraterrestres que caen en la Tierra y quedan colgados ahí, y hay una... la película es buenísima, y el cuento es impresionante, así, impresionante. Porque cuando las películas son así tremendas, hay que ir a la base, ¿viste? Hay que leer Sí, la sí, me historia. pasó. Yo vi la película y dije, che, qué bueno que está esto. Cuando me enteré cuál era el texto, fui a buscarlo y dije, bueno, voy a el cuento. Vi el cuento, ¡pa! ¡Qué bueno que es! Y juega mucho con esto que te decía, esta cuestión es del tiempo, Pero, ¿no? Porque van sobre una lengua, sí, juegan con la idea de que el idioma o la lengua te, también modifica tu percepción del mundo, de la realidad incluso. muy borgiano. Entonces, claro, Muy borgiano. obvio. Tremendo. Entonces, si los extraterrestres estos no se pueden comunicar, entonces es el cuento de una lingüista. Claro. Prácticamente el cuento de una lingüista, de ciencia ficción, pero de una lingüista, que quiere contar la historia de la hija, por eso es la historia de tu vida, que le habla a su hija, contando la historia cuando ella ya está sabiendo lo que le va a pasar a su hija. Y termina siendo, en vez de una linealidad de tiempo, una circularidad del tiempo. Claro. No sé lo que es el Sí, cuento y cómo está escrito. Pues si mirá cómo manejo, en 2 párrafos ya está llorando, así. Te hace bosta. tremendo. Ahí me lo noté, ahí me lo noté. Sí, sí, Ted Chiang, así es. Ted También, Chiang. No, muy bueno. Y bueno, ¿ves? Y los otros cuentos que tiene aparte. El libro de cuentos tiene otros cuentos más. También, una bestia, ¿no? Estoy muy por ese lado ahora, sí, ¿no? Pero se ve que es algo que venía trabajando antes, que ya venía preocupado en eso, que ya había algo que me llamaba la atención de ahí, que quería resolver. No sé si resolver o plantear, pensarlo. ¿Viste? Yo creo que la literatura en eso nos ayuda a pensar primero y principal, me parece, ¿no? sí. Principal a pensar, a, a, a tomar, a vivir muchas vidas, ¿no? A vivir muchas vidas. Sí. Qué Sin cosa, tener- no, yo no quiero ser eterno, yo claro, no quiero ser eterno, que la vida se termine por Dios en algún momento, por sí. favor que en algún momento la vida se termine, pero quiero más experiencia que una sola vida. Aparte, lo bueno es que es muchas vidas, pero con los quilombos de una sola, ¿viste? Porque no, Claro, bueno, exacto, quilombos, exacto. Más o menos piloteables eso claro. más o menos Sí, sí, piloteable. total. Che, Luis, ¿Viste? la escritura, ¿en qué momento te empezó a picar ahí el hecho de empezar a escribir? Mira, como escribir en sí, para ponerle para la primaria, después recordé con el tiempo que para la primaria había escrito alguna cosa, me interesaba esto del terror, era casi, había como una retribución entre la lectura y la escritura, Sí, por, pero la escritura siempre fue lo que más me costó. ahí va. Yo tenía una percepción o una ansiedad por las artes que me llevaba a ponerle
a aprender a dibujar rápido, aprender a tocar la guitarra rápido, Claro. por ejemplo, ¿no? Aprender cosas de artes, me gustaba actuar y no tenía vergüenza, y bueno, tenía muchas inquietudes artísticas que podía desarrollarlas con cierta facilidad, pero la escritura era lo que más me costaba. Entonces me dediqué a eso, Sí, está bien, está bien, está bien. porque era tan grande para mí eso lo que me pasaba leyendo, que escribir era, bueno, es lo que más me va a costar, porque no llegaba nunca a eso que me pasaba cuando leía. Después, en el secundario fue cuando me puse más digamos, decididamente a escribir, fue nada, la adolescencia, 14, 15 años, ¿no? Digamos, un poco tratando de buscar en la poesía, ¿no? Siempre uno busca por ahí, eh, tratando de hacer algo medio vanguardista, aparte, muy, muy loco con el surrealismo, entonces había una idea plástica de las palabras, nada, horrible todo, ¿no? Impublicable todo, ¿no? Totalmente remanido. Eh, hasta que me di cuenta que no podía escribir poesía, que no era lo mío, que la poesía no era, había algo de la poesía que se me escapaba. Supongo que mi brutalidad, mi forma tosca mi experiencia tosca de la vida, hacía que no vea ciertas sutilezas que tiene la palabra a las que yo no llego. Claro. Yo creo que los recursos, pero me sirvió en este sentido, digo, los recursos de la poesía me sirvieron para después ir hacia la narrativa desde otro lado. Entonces fue una cosa así, la narrativa fue donde más cómodo me sentí, donde creí que hice cosas más parecidas a lo que quería hacer, por lo menos en esos momentos, ¿no? Sí, sí. Siempre me sentí mucho más conforme en eso, más logrado, más acercado a lo que quería hacer, que en la poesía. La poesía siempre me faltaba algo. Siempre era como, no termina de cerrar, no termina de cerrar. Entonces, contando historias, supongo que es por una vuelta de metáfora también, ¿no? De alegoría. Porque para trabajar las sensaciones en la poesía, hay que buscar palabras que reflejen eso con la sutileza y la forma y la musicalidad. Y yo no llegaba a eso. Me era mejor, me sentía más efectivo contando una historia que después uno entendiera que va hacia esa sensación, hacia esa pregunta, hacia ese tema, porque aparte era más entretenido, ¿no? Y ser un poco más gracioso siempre es medio rústico, ¿no? Siempre es medio tosco, ¿no? Sí. Entonces, ser un poco más divertido era mejor, me podía manejar mejor ahí, a la vez ser profundo y a la vez tratar de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuando dejo de intentar hacer poesía, voy más a la narrativa. Y eso habrán sido también 18 años, 19 años. Hoy lo pienso y claro, era joven, pero para mí ya era como, fue así un montón de tiempo. Yo digo, no, bueno, ya hace un montón que escribía. No, no. Pero igual está buena esa búsqueda. Yo creo que todos entramos por ahí y después, a mí me pasa al revés. La narrativa me sale a cuentagotas y como que me siento más cómodo con la poesía. Porque puedo decir Qué cualquier cosa bueno, con la poesía. Puedo decir lo que se me cante con la poesía. qué Como que lo bueno, puedo. qué bueno. Pero me pasa al revés, que cada tanto me siento a escribir un cuento y como que lo tengo que tironear, ¿viste? Lo tengo que pensar bien. A veces estoy pensándolo mucho tiempo antes de sentar a escribir y cuando lo veo son 2 páginas que digo, boludo, una semana pensando en esto, la puta madre. Pero Pasa, sí, pasa un está. montón. Pero sobre todo me interesa eso que decís porque cuando vos metés los rasgos poéticos en la narrativa, pasa algo hermoso, que es como, ahí me doy cuenta a veces cuando leo ciertos escritores o escritoras que decís, esta persona lee, por lo menos te das cuenta que lee poesía. Eso es muy Sí, importante, sí, sí. sí, Que tiene esa mirada poética de las cosas, eso cambia todo. Yo creo que sí, cambia todo. sí, ¿Viste? total. Siempre remito a las mismas cosas, pero porque me gustan como ejemplos, pero ponerle el comienzo de Yunga de Martín Sancia Kawamichi, que te diga la habitación estaba iluminada como por una hoja seca. Sí, boludo, eso es un golazo. Eso es literatura. Acaba de tocar, le metió el dedo así a eso que se Sí, llama literatura y lo tocó. Algo que es dificilísimo de alcanzar ese estado.
esa vuelta, ¿no? Todo ese párrafo hermoso de Onetti, donde está en Bienvenido Bob, no sé si leíste No, Bienvenido no, Bob. no, pero ya, bueno, Yunga lo tengo pendiente también. Mirá. Sí, sí, no No, lo bueno, leí sí, todavía. sí, sí, sí. Por el Onetti hay una escena en Bienvenido Bob donde él, la escena, te la describo, es un tipo mirando a otro Sí. en una habitación, en una sala de estar, esperando que baje la novia de uno de ellos. El otro es el hermano. El que es el novio está ahí mirando al otro y toca una tecla del piano que hay. Y la toca. Y nada más que eso. Esa es la escena. Lo que hace en ese lugar, lo que hace en ese momento, lo que significa ahí, cómo describe eso, un párrafo entero, un parrafón enorme, te juro, es emocionante lo que hace ahí. Qué locura. ¿Cómo puede describir esa escena con lo que él piensa del otro mientras toca y dice, y cada vez que hacía renacer la nota sobre la última vibración de la nota anterior y te va explicando, ¿viste? Y va girando y girando y pues eso es, ahí está la literatura. Ahí está, ahí está. Acaba de tocar La el vida. arte. Acaba de tocar el arte, ¿viste? Eso es algo muy difícil, Sí, algo no, aspirable. Ahí hay que irme para mí, ¿viste? sí. Y yo creo que no se da en todos los momentos. Vos podés escribir muchísimos cuentos y están muy bien, pero llegar a esos momentos donde decís, acá te cuesta el verdadero arte, pocas veces te pasa. Y casi ni siquiera depende del escritor. Yo creo que ni Sí. siquiera es a propósito. No, no, sí, está, hay algo más ahí, Salió, algo apareció vivo. ahí. Sí, Eso, es algo vivo. sí. Algo vivo. Que cada tanto se le ocurre aparecer en esa mezcla de palabras que vos fuiste haciendo y se conectan de una manera que casi ni siquiera depende de vos, y está ahí, y pasó ahí. ¿No? Es Borges diciéndote en el poema del Golem, ¿no? Diciéndote, ay, ¿cómo era que decía que, A ver, no me lo acuerdo. cómo dejé, lo que dice es, cómo abandoné la inacción que es la cordura? Sí, boludo, eso es un montón. Dijiste muchísimo ahí. ¿Cómo, y cómo abandoné, creo que hay un paréntesis más, la inacción que es la cordura? Pues sí, que acaba de tirarte todo un concepto filosófico en 2, 3, 4 palabras. ¿Querés morir? Sí, ¿Cómo llegaste? te deja Bueno, culato, sí, sí. ¿viste? Eso es algo fundamental para mí, pero bueno, nada, por ahí estamos hablando de esto y la gente ya se acaba de ir todos este Bueno, podcast. el último, el último que apague la luz, ¿no? Digo, déjalo, esto empezaron a tomar de vuelta. Volvieron, reincidieron. Otra vez están tomando esto, déjalo. No, no, que está carísima. Prefiero, prefiero comprarme el libro. No, va, pará. No, No, ya pero tengo el bueno, sueldo que aguante así. claro. No, no, no tiene subsidios. Claro. Che, descuento con el carnet de discapacidad, ¿no te dan? No, pero bueno, me No, mal. interesaba, viste, esa mirada, porque, bueno, al escuchar el podcast de ustedes, como que está todo el tiempo, está esa, porque se nota, viste, cuando alguien realmente siente la literatura, y lo veo en ustedes, viste, lo veo como están ahí poniéndole el pecho y las recomendaciones, y leen para los episodios, que eso es, creo que no pasa Suele eso, ser. creo que no pasa eso. No vi muy poca gente que lea realmente para. Sí, además, ponele, nos ha pasado de todo, ponele. Nosotros hubo un tiempo en que leíamos mucho más porque nos llegaban más novedades y nos centrábamos más en eso. Pero es un problema eso de las novedades también porque te centra te digo, leíamos un libro por semana prácticamente. O sea, en promedio de 4 libros al mes es un montón. Sí, 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 4, 3, 4 libros por mes es un montón. sí. Pero lo que pasa es que eran también libros que iban saliendo nuevos. No es que nos quejemos de los libros nuevos para nada, pero sí sucede que no siempre llama tanto la atención o atrae tanta gente un libro nuevo que un libro clásico. Claro. Entonces, estuvimos trabajando durante mucho tiempo esta idea de, bueno, a veces hacemos más libros clásicos, a veces traemos novedades, si traemos novedades de dónde, quiénes, ¿no? Y cada tanto siempre vamos mechando con alguna cosa clásica o popular o
o que tenga que ver con una lectura más canónica, digamos, ¿no? Claro. O siempre un Onetti hay que estar, siempre un Borges tiene que haber, ¿viste? No podemos todas las novedades del mes, porque es un problema también. Pero alguna novedad tiene que estar, porque también me en cuenta, ¿no? Claro. Porque incluso hay unas que son, que te querés morir, unos Es escritores tremendo. que hay que son Libros que no, maravillosos. sí, aparte que capaz que no los conoce nadie y lo lees de repente y es tremendo. El número uno que trajo Mati en el listado de los mejores de estos últimos 10 años, que es Las Esferas Invisibles de Diego Sí, Mucio, Diego Mucio, sí. por Sí. favor, No lo lo leí que a escribes. Diego Mucio todavía, lo tengo que leer. No, son Qué gra- tres novelas. Es un libro de tres novelas. Tres en Son uno. tres Y novelas después cortas. El Es Ojo eso. de Goliat también. El Ojo de Goliat es una novela Sí, más convencional, pero en sí, sentido de sí, extensión por lo menos. Pero sí, sí, sí. una bestia. Y no es que a Diego Mucio le den tanta pelota. ¿Viste? No es que vos veas que todo el mundo habla de Diego Mucio. Sí, yo no lo conocía, no lo había escuchado nunca. No, Sí, lo que hace es impresionante. Y así, ¿viste? Y así, muchos autores, ponele, Praim es otro muchacho que ha escrito un libro de cuentos también muy carveriano, claro. una cosa preciosa. No, entonces novedades tiene que haber, pero también tiene que haber, entonces hay que buscar un equilibrio entre eso, ¿viste? Y nos lleva, también está bueno porque nos lleva a leer cosas que tal vez no hubiéramos leído. Sí, sí, te saca de la zona de confort por ahí y encontrás esas joyitas así que decís, Claro, así, digamos, como parafraseando a Aira, que lo nombraste recién con esto de sí, me dice escritor para seguir leyendo. Bueno, nosotros nos hicimos podcasteros de claro. libros para que nos manden libros, Para que nos mande el libro. Sí. para no Excelente, comprar libros, sí, excelente, excelente. claro, para no tener que comprarlos. Eh, y muchas veces funciona así, ¿viste? Sí, Entonces, digamos, libros por todos lados y está bueno. Y a veces no sabemos qué hacer, ni el tiempo para leer. Es una lucha, siempre leer es una lucha. sí, Creo que leer, como la literatura, hay un carácter de lucha, de pelea, de combate, ¿no? Daniel Goebel dice esto de que la literatura como un campo de batalla, ¿no? En donde, en donde todo empieza, todo pulsa siempre, ¿viste? Todo pulsa por llegar al lugar del centro de la atención, del centro del capital cultural, ¿no? El capital literario está ahí y todos están pulsando por eso, ¿viste? Y hay algo, tanto los que difunden como los que leen, como los que leen para otros, digamos, que un poco los que difunden son los que leen para otros, y también y los que escriben, ¿no? Hay como siempre una pulsa, una pelea ahí contra el tiempo, contra la popularidad, contra el capitalismo, contra o a favor no del capitalismo, no, del tiempo de producción, porque la lectura le roba ese tiempo en el que vos tendrías que estar produciendo, no estás haciendo bueno, claro, nada, ¿viste? claro. Es No, eso. yo por ahí decía en contra o a favor de del capital sería porque es qué libros venden más, qué escribir para que Ah, vender más y claro. qué editoriales hacen vender más, digamos. Porque una cosa es que es la pelea esta que te decía, ponele. ¿Cómo hacer para que Diego Mucio tenga más popularidad o que sea más conocido en el mundo? Bueno, si lo publica Anagrama es otro, Claro, es otro tema. No lo publica Anagrama. tiene que ganar el premio Nobel de Herralde para que. Claro, Sí, exacto. sí, 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 Entonces no lo publican ellos. Entonces sí, ahí hay sí. una pelea que está entre la literatura como arte en sí, la escritura como esa pulsa, ¿no? Y esa idea de escribir dentro del campo de lo literario. Y después el mercado. El mercado es lo que estoy queriendo hablar. Mira qué fácil que era. Claro. Ir en contra, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado? Porque es cierto que vos para que un libro permanezca tenés que publicarlo, pero no todas las publicaciones permanecen. No, no, a veces son tiradas Generalmente muy permanecen las cortas, que más claro. tiradas tienen. Claro, sí. Pero creo que Dárgelos en un momento dice que vienen los géneros y por arriba viene la literatura, ¿viste? Como, Sí, bueno, claro, sí, es otra cosa, sí, sí, sí. sí, Qué grande sí, Dárgelos. Qué sí. grande. Todos ¿Leíste? queremos entrevistar a Dárgelos, ¿no? Eso, Sí, sí, total, sí, es un sí, caso. todos queremos. ¿Leíste los libritos de poemas de él? Tiene dos libros. No leí todavía, no. Yo todavía tampoco los leí, pero dicen que están tremendos. Mirá qué lindo. Sí, tengo ganas, tendría que buscarle los de él. Sí, sí, sí. No, pero un capo, Dárgelos, capo total. Pero sí, digo, ahí siempre es una pelea, siempre es Tiene una por lo atracción, menos una total. pulsa, ¿viste? Sí, Ahí.
Entonces tenés que equilibrar todo eso y es un campo muy complejo también, que no solamente depende de los actores sociales que lo escriben, que lo leen, sino también del mercado, porque de última también depende del mercado. No es que lo podés escindir del todo. No, porque es un objeto y el papel cuesta su plata y bueno, entra ahí el capitalismo. Escribir es baratísimo, lo que Sí, es caro es publicar. sí, 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 Porque sí, escribir es baratísimo, lápiz, sí, papel, conseguir en sí, cualquier lado. sí, sí, Ahora, publicar es otra historia, sí, otra historia. totalmente. Pero Bueno, tampoco, pero escribir también, de última, termina llegándote a la publicación. ¿Viste? Si vos continuás el arte, de alguna manera vas a la publicación, porque estás buscando al otro. La literatura busca al otro. se completa con el otro. Claro, pero porque Sí, no es si no está el otro. sí, Vamos, si no es un escrito, un texto personal que no lo lee nadie y deja, no existe. sí, es un diario, Es, sino, un diario íntimo. ponele, Sí, volviendo a los diarios de Piglia, que son un gran sí, paradojal de eso, sí, ¿no? sí, Son escritos para que se publiquen después, sí, sabiendo que te vas a morir, sabiendo que lo vas a publicar. Una locura, una locura. sí. Mirá, hay un libro hablando de recomendaciones. Sí, te iba a Eh, decir eso. Si me tirabas alguna recomendación también para la gente que escuche el podcast. Dale, sí, sí, bueno, hablando de este tema, este texto que se llama de Antonio Muñoz Molina, Beatus Ile, Sí, ahí lo. Beatus Ile, en latín, se consigue en cualquier lado, es baratísimo, se consigue usado, por cualquier lado lo conseguís, ediciones, es muy, muy conseguible. Sí. Trabaja mucho el tema de que si un libro existe por más que nadie lo lea, si un texto existe es si nadie lo lee. No con este juego de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, se hace ruido todo. Sabemos que sí, pero bueno, boludiemos si queremos, boludiemos con la filosofía y pensemos que no. Eh, y esto habla mucho de esa idea, ¿no? Eh, en el fondo charla sobre eso. Trabaja sobre un escritor que desaparece durante el franquismo Mira, y nadie lo conoce, ¿no? Es un poeta muy conocido entre la guerrilla, pero que no publicó ningún libro. está. Y algunos de los protagonistas, junto con la otra mujer protagonista, se juntan para investigar sobre este autor, a ver si lo pueden encontrar. Porque no se sabe si murió o no murió, simplemente desapareció, como un montón de gente, ¿no? Durante el franquismo. Sí. Y el texto trabaja sobre estas cosas, encontrar los textos no publicados de este autor, ¿no? Eh, el libro es una locura. Yo también, mira, dentro de mis candidatos, a quién importan, pero mis candidatos del premio Nobel, yo creo que tendría que estar Antonio Muñoz Molina hace un montón de tiempo. Porque es un escritorazo. Está bien, escribe como en otra época también. Fue muy conocido en los 80, en los 70, los 90 incluso. Fue el miembro más joven de la Real Academia Española. No, una bestia absoluta. Una bestia más. Sí, sí, mucho mejor que Arturo Pérez Reverte, pero No, bueno, sí. muchísimo. Sí, es que. Reverte lo que tiene que es polémico, ¿viste? Le gusta ser Sí. polémico. Me gusta igual hay cosas que me gustan de él, que cómo hace. Pero Yo Antonio Muñoz no, Molina le pasa el no lo trapo. leí, no lo leí a él. Lo veo y siento que es un Sacheri gallego, boludo. No, no compro, no compro ni a palo. Sí, Está bien, hay sí, otras cosas para leer antes que sí. Reverte. No pasa nada con Reverte, sí, no pasa nada, no pasa nada. Eh, no, pero Muñoz Molina es muy bueno, ¿ves? ¿Qué me pasó? Yo lo conozco, Antonio Muñoz Molina, en el profesorado, como tenía un profesor de literatura española, Sí. que ese mismo año, sin conocernos casi nada, el profesor dijo, bueno, les voy a dar, tienen que hacer un ensayo, un tipo de monografía sobre tal libro, ¿no? Y a cada uno le dio un libro distinto. Ah, A cada uno le dio un libro distinto y te decía por qué te daba ese libro a vos. Me tremendo. dijo, vos porque no estás acostumbrado a leer esto, me dijo. Ah, Me tira el libro. O leo el libro, la cabeza se me parte al medio, no podía creer lo que estaba leyendo. En ese momento era totalmente rupturista para mí porque era una literatura que yo no había leído nunca. Tenía 19 años, era lógico, había un montón que no había leído hasta ese entonces, pero, pero en ese momento para mí fue rupturista
por cómo manejó. Ahí entendí también que no todo era simplemente el choque, la pelea, lo revulsivo, ¿no? Porque venía de lecturas muy, muy ricoteras también. Claro. Era muy ricotero, yo era muy ricotero. Venía de cristal. Entonces, claro, entonces lo mío era mucho más guerrilla, ¿viste? Mucho más bardo. Y entender a alguien que escribía tan bien como este, tan bien, y yo no podía, ¿cómo hacía lo que hacía? Sin tirar ni una bala, era, ¿no? Claro, No sin tirar ni gastó una ni, bala, no gastó ni exacto. pólvora. Me copa cada tanto esas recomendaciones así, porque, como decías vos, viste, hay libros que uno no tiene acceso, sino no son del mainstream o editoriales conocidas. Sí, o que no son de la actualidad también, ¿viste? Sí, Porque hay muchas cosas que. También está el lector, ¿no? Como todo tipo de lector, ahora supongo que también estuvo siempre, pero ahora se ve mucho más el lector de la actualidad, ¿no? De la novedad, del lanzamiento de recién, ¿viste? Y el que está de moda, y bueno, ahí es más complicado salir de ahí, ¿no? Porque si no te lleva todo para el mismo lado y a veces eso te empantana en lecturas típicas, ¿viste? En lecturas que no te desafían a nada, ¿no? También está bueno que te desafíen en algo, sí, digamos. sí, que te exija como lector, totalmente, sí. Está bueno leer, está bueno, ¿no? Comer papas fritas con milanesa, Obvio. pero, pero, pero también a veces está bueno probar alguna comida nueva, algún sabor nuevo, ¿viste? Algo que te lleve a enriquecer, ¿no? O sea, Sí. comer papilla todo el tiempo se te va a hacer que te caigan los dientes, ¿no? El cerebro solo produce papillas, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es complicado ahí, ¿viste? Pero está bueno eso que decís. Bueno, yo lo tomo mucho de ejemplo a Forn porque lo tengo incrustado acá, ¿viste? Capo, No, obvio. porque el tipo te tiraba cada recomendación y decía eso de eh, tenés lecturas como para depurar un poco si venís de algo más power, pero cada tanto tenés que volver, ¿viste? A esas lecturas. Sí, sí, sí. Nosotros nos tomábamos con Mati, nos tomamos, cuando hacemos los recesos, eh, tenemos lecturas para dejar de leer, digamos. Claro. Lecturas Sí, para cambiar de lectura, sí, digamos. sí, Para totalmente. descansar de las lecturas. Entonces, si tenemos mucha lectura que usamos para el podcast o cosas así, también buscamos lecturas que son para descansar de esas lecturas. Hermoso, hermoso. Una lectura para para descansar de las lecturas. Así. Ahí le des a Pero bueno. reverte. Ahí, ¿Eh? ahí le Ahí. des a reverte, digo. Claro, ahí va, ahí va. No, ponele, vos sabés que eh, a mí me pasó, bueno, Stephen King ya para mí dejó un poco de ser ya una lectura solamente pasatista, No, porque le encontrás otras cosas, ¿viste? A mí también. Stephen King es Bueno, tremendo. Poe me lleva a Stephen King, ¿no? Por No, supuesto. y ¿No? sí, O sea, las películas de terror me llevan a Stephen King. es Stephen King terrible. me lleva a leer cosas increíbles como Misery, ¿no? Que Misery es una novela que no tiene monstruos, digamos. A mí siempre Stephen King me gusta del todo lo que es cuando no está el monstruo, ¿viste? Claro. Stephen King hablando, siendo realista, es increíble lo que hace. Es tremendo. Y en Misery es una novela que tiene adentro otra novela que se está escribiendo, ¿entendés? Y vos vas viendo una cosa y te va intercalando con otra que está escrita con la tipografía de máquina de escribir. Va. Es una locura lo que hacen en Misery. Y ahí me ponele, eso es otra de las lecturas también, de alguna manera fundantes. Stephen King en eso, ¿no? Vos lees It e incluso las mejores partes no está el payaso. Claro. Las mejores partes son otra cosa. De La Milla Verde de Stephen King también, que es el de Milagros Inesperados, la película Milagros Inesperados. Sí, no Bueno, leí mucho. Leí Cementerio de Animales nomás hace mucho, pero tengo golazo. pendiente. Sí, no, tremendo. Sí, sí, tremendo. Aparte, en un momento salía en el diario, ¿te acordás la colección? A mí me llegó en ese Sí, momento. hace poquito, la de La Nación. Hace un tramo, ya como 10 años, te digo yo, porque Ah, salió, no, entonces otra, creo sí. que salió 2 o 3 veces, salió, pero sí, creo que en La Nación salía. Y Sí, me llegó porque
mi abuelo laburaba en el centro y él no leía mucho, leía más el diario, pero las colecciones las compraba y las llevaba porque sabía que había que tener una biblioteca. Para él, en su concepción, Ah, había que armar una biblioteca en la casa, ¿viste? no Eh, importa con qué, hay que armar. sí. Entonces, bueno, Bien, mi vieja y mis tías pudieron leer, digamos, en su momento y claro, yo leía lo que caía, ¿viste? Y me acuerdo cuando nos llegó eso, perfecto. me rompió la cabeza. No, no, Sí, cementerio de animales. Aparte, cementerio de animales sí. se puede Aparte era leer, un ladrillo, muy era. potente, Sí, es muy potente, aparte, muy fuerte. sí, Trabajar sobre la muerte y buscarle esa vuelta de la muerte del hijo. sí. ¡Ah! Sí, ¡Ah! ¡Qué, totalmente. qué cabeza, boludo! Y después tiene, ¡Qué tiene un libro huevo! también que se llama Cuando escribo, mientras escribo, no sé cómo se Sí, está mientras acá. escribo. Dicen que también está muy bueno, no lo leí yo. Ese es hermoso, sí, es hermoso. Es un libro sobre escritura. Ahí va. Él lo llama su biografía de escritor. Entonces habla de su escritura directamente. Está bárbaro, está bárbaro. Precioso, precioso. Una vez leí una entrevista de él que decía que se encerraba en bata y chancletas a tomar cerveza cuando estaba escribiendo. Me pareció lo más pan rock, No, ¿viste? no, pero no sabés. Sí, y no Sí, solo eso. claro, bueno, sí. Me imagino que Y no algunos, solo eso. unos condimentos tenía. Sí, unos rescatering tenía para la Ah, resaca que ni te cuento. sí, claro. Sí, dice que él hablaba de que se daba cuenta que cuando que se dio cuenta en el momento que estaba bebiendo mucho, que tenía problemas con el alcohol, cuando en el lugar donde vivía habían separado la basura para reciclaje, ¿viste? Y él tiraba. Entonces, en un lugar tenía que tener latas y se dio cuenta que del lunes al jueves ya había llenado todo el tacho de latas. Dice, che, es un problema, me parece que Un estoy en un problemita. problema. Me parece que Sí. llenar un tacho de 1,5 metros, ¿no? De latas de lunes a jueves es que estoy tomando un montón. Dijo. Y todavía no llegó el fin de semana, ¿no? Claro, de lunes a jueves. Todavía no había, claro, ni el viernes había llegado. No, no, fatal. Y bueno, él trabaja mucho la idea del alcoholismo, aunque no parezca. Bueno, ahora vuelvo con eso, en El Resplandor. Ahí va. El Resplandor está hablando de un alcohólico que destruye a su familia. Por eso es que te decía yo que lo fantástico para mí tiene que ver con eso. El género, los géneros son herramientas para contar otra cosa. En vez de hacer un drama sobre un padre, un marido y padre que arruina a su familia porque es un alcohólico, habla de un tipo que tuvo problemas de violencia porque cada vez que dejaba de tomar se ponía violento y que no sabía cómo manejarlo, entonces volvía a tomar y que tenía muchos problemas con el alcohol, pierde trabajos por eso, lo llevan a un hotel donde tiene que pasarse encerrado ahí y él seco, sin tomar, en un hotel donde tampoco hay alcohol, un hotel donde sacan el alcohol porque ya habían tenido problemas con el cuidador anterior, en un hotel que lo que hace es hacerlo entrar en abstinencia y hacerlo entrar y el hotel como con fantasmas, con la metáfora del fantasma y de la caldera que él tiene que alimentar todo el tiempo, que tiene que darle un poco de respiro, tiene que purgar la caldera para que no explote. Entre esos juegos, él va hablando de la abstinencia del alcohol y de lo que provoca el alcohol. Claro. Y lo que ve, Es brillante, sí, es tremendo. brillante, es Sí, brillante. Cómo él trabaja con la ficción de los fantasmas, del chiquito con poderes, ¿no? Del hotel como un monstruo que intenta siempre adueñarse y un asesino, ¿no? Y vuelve al padre un asesino. Lo que está trabajando es un alcohólico. claro, la abstinencia total. Y él dice que ni siquiera se dio cuenta que él estaba hablando de él. Claro. Entonces yo lo escribí y con el tiempo me di cuenta que estaba hablando de mí. No, el viejo es tremendo, es tremendo. Campo Sí, total. sí. No, no, Campo total. no le dieron el Nobel todavía al viejo, ¿eh? Ah, se lo merece. Yo creo que no Sí, les va a dar para darle el Nobel porque están en otra los premios. Pero a mí me da esperanza que le den el Nobel a él porque se lo dieron a Bob Dylan. claro. Sí, Se lo dieron a Bob sí, Dylan, sí, dáselo a Kim, boludo. sí, No seas sí, hijo de puta. sí, sí, Dáselo a Kim, totalmente. tirá una para los pibes. ¿No? Olvídate, sí, olvídate. Tiró una a la tribuna. Tiró una a la tribuna y dáselo a Kim que se lo merece el viejo. Che, Luis, bueno, no te robo más tiempo. Muchas gracias por coparte y bueno,
No, por favor, la verdad que que, la pasé que- bárbaro. que la gente escuche el sonido de la furia y que se suscriban a la biblioteca del sonido de la furia, que no se van a arrepentir. Sí, sí, porque, aparte porque es este año vamos a darle un poco más a cambiarle la estética y armar cosas nuevas para que comprendan también que es algo que no estás dando en ningún lado. La suscripción es de 4.000 pesos mensuales. Sí, no es nada. Y tenés libros que no están en casi ningún lado, son descatalogados, son libros, algunos usados, algunos nuevos, algunos que ni siquiera tuvieron uso. O sea, muchos en serio, muchos en serio Tienen libros. las ediciones del séptimo círculo, también mira otra vez. que Claro, y salieron. son únicas. O sea, vos Sí, no es que tenemos para reponer esos libros. Vos te elegís ese y te lo llevaste y no vuelve más ese libro. ahí va, de Así una, que de una. es una oportunidad grande para hacerte una buena biblioteca, para tener libros si querés regalar, si querés tener. La verdad que es una oportunidad que estamos ofreciendo. Obviamente a nosotros nos ayuda, es nuestro negocio, nos ayuda para vivir también, para comprar, para pagar cosas. O sea, esto es Sí, otra de, sí, de ni nuestros hablar. ingresos. Pero estamos ofreciendo realmente algo que no está saliendo casi ninguna suscripción en ningún lado, un ofrecimiento real de algo así, ¿viste? Es muy poca guita para un libro y hay libros que si vos los googleás, que tenemos Sí, ahí, salen una bocha de sí, guita, sí. una bola de Sí, no, plata, los precios de los libros están tremendos. Así claro, y que no que hay es nada una que buena aprovechar. oportunidad para eso, ¿viste? Que la gente venga a cazar libros, digamos, como un De coto de una, casa, de una. cosas así, temporada de libros. Así que, che, gracias a vos primero. Esto quiero decirlo justo ya que está la gente ahí, ya escuchando al final. Porque quiero contarles, no nos conocíamos, nos No, no, no cruzamos te 3 o 4 preocupes. mensajes alguna vez Sí, en Instagram sí, sí, sí. y la verdad que es una sorpresa linda conocerte. La verdad que Muchísimas gracias. La verdad que un placer charlar con vos y nada, vamos a cerrarlo como en el sonido de la furia con el de Forn. Aguante la literatura, boludo. Es sí, esa. El verdadero aguante la literatura. chicos, aguante la literatura. Qué grande. Bueno, salud por eso, viejo. Salud por eso, che.